¿Qué tal, alumnos de geometría? Soy su profesora Carolina Carmona y este es un apoyo para la UPMH y está generado en el programa A-Power Subscreen Recorder que pueden encontrar de manera gratuita en su página web. En esta ocasión vamos a ver un apoyo para la unidad 4, que es la de elementos alabeados. Y vamos a platicar precisamente acerca de la parábola, la hipérbola y un sujeto que me encanta, que es el paraboloide hiperbólico. Vamos a comenzar. Lo primero es acerca de Gaudí. Bueno, miren, Gaudí era un español constructor de principios del siglo XX y era, por cierto, bueno, en su biografía dice que es vegetariano, que desayuna fruta todos los días. Y algo que no mucha gente sabe es que el cuate tiene cosas espirituales muy densas, ¿no? Aparte, fíjense que es muy trágica su vida porque él caminaba a diario a esta que es su última obra, que es la Sagrada Familia, y resulta que en una de sus caminatas se le atora el pie en unas vías y así muere. Es tremenda la vida de Gaudí. Vamos a seguir con esta parte. Gaudí es uno de esos diseñadores que se da solamente una vez por siglo, tal vez ese siglo hubo algunos más, pero él tenía una visión específica de la arquitectura muy diferente a lo de su tiempo. Retomaba principios naturalistas, principios de hecho geométricos, altamente geométricos, para unas ideas que tenía tremendas. Si algún día van a Barcelona tienen que ver el Parc Güell, que de hecho Güell es el mecenas de Gaudí. Es cuando la providencia permite que se una un gran genio y un gran mecenas y hacen cosas que cambian el rumbo de la arquitectura. Entonces, bueno, es bastante padre. Yo les invito a que lo vean, a que revisen un poquito de lo que es Gaudí y por qué es y cómo es. ¿Ok? Y bueno, vamos a analizar el caso de la Sagrada Familia, que es este edificio que ven aquí. Todavía no está terminado, lleva más de un siglo construyéndose y todavía no lo logramos, ¿verdad? Pero este edificio que fue concebido, el modelo estructural, de hecho Gaudí lo diseña bajo esto que vemos aquí, que es una maqueta en la cual él analizaba las cargas, cuál iba a ser la forma más coherente que se iba a obtener a partir del análisis de la carga. Él reproducía la carga en escala con estos saquitos de arena y los colgaba para ver cuál era la forma natural. Él era un apasionado de lo que tenía que pasar en consecuencia con la naturaleza y de cuáles eran esas consecuencias lógicas que atraían el funcionamiento estructural. Y era naturalista, tenía arquitectura gótica, tenía arquitectura brillante, tenía influencias mudéjares, era tremendo. Aquí en el Museo de Gaudí, de hecho, el Museo de la Sagrada, de las obras de Gaudí, de la Sagrada Familia, hay un espejo aquí abajito que nos permite ver cómo este modelo forma esto que vemos aquí a la derecha. Ok, les invito a que lo vean. Les dejé dos ligas en las imágenes que es de donde las extraje, que están bastante interesantes. Pero no he respondido a la pregunta, ¿por qué Gaudí usaba parábolas? Resulta que la forma que se obtiene al colgar los saquitos no es una parábola, sino que es una catena, una catenaria. Ahorita vamos a explicar qué es eso y cómo se come. La curva catenaria se parece mucho a la parábola, muchísimo. Ahorita lo vamos a demostrar. Sin embargo, Gaudí tenía que usar la parábola porque se definía más fácil matemáticamente. Para definir la catenaria se tiene que ver el coseno hiperbólico de X. Entonces, eso es un problema porque en los tiempos de Gaudí no había calculadoras ni computadoras. Entonces, calcular los cosenos hiperbólicos era un rollo. Y él prefería la ecuación cuadrática, que es más relativamente sencilla, de la parábola para obtener los puntos de la superficie. Entonces, sí, algunos, incluso muchos no saben cómo los obtenía porque no corresponden a la fórmula, pero pues bueno, es algo que Gaudí se llevará a la tumba y que los estudiosos de Gaudí a lo mejor ya descubrieron, ¿verdad? Pero vamos a platicar acerca de esa curva de la parábola y de la catenaria. La primera curva que mencioné es la catenaria. En latín
Catena significa justamente cadena, que es lo que vemos aquí. Esta cadena va a cargar el peso en cada uno de sus eslabones, de tal manera que cada una de las piezas carga lo mismo, y así se obtiene. ¿Qué hacía Gaudí? Gaudí cargaba un peso aquí, y así obtenía su catenaria deformada. Aquí venía el peso que Gaudí representaba. Entonces, esta curva se parece muchísimo a la parábola, ¿ok? Con la magia de la edición, voy a dibujar aquí la trayectoria de la cadena. Créanme que va a ser exacta, no lo puedo hacer frente a la cámara por el ángulo, pero créanme que va a resultar. Y ahorita vamos a ver cómo se construye una parábola. Para que vean que no hice trampa, aquí está la línea, a lo mejor se ve muy tenue. Es esta que viene aquí. Sí, a lo mejor la tenemos que remarcar, pero creo que sí se alcanza a ver. Y es justamente el rastro de la cadena. Vamos a remarcarla. A esto le vamos a llamar régimen de carga. Ahí está el dibujo. Y para que me puedan creer que sí corresponde. Aquí está uno de los puntos. Y el otro punto va a estar aquí. ¿Ya vieron? No miento. Ahora vamos a construir el régimen de carga de la parábola. La parábola, chicos, se puede definir también por su origen geométrico con la fórmula x cuadrada es igual a 2πy. Así se define cada uno de los puntos. Recuerden que una ecuación cuadrática, de hecho, se grafica con una parábola. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el régimen de carga de la parábola. Listo, gracias a la magia de la edición, ya tenemos aquí nuestra parábola. Es la misma cadena con unos listoncitos atados para representar el formato de la carga, que es que se va repartiendo en una barra a lo largo de toda la cadena. Si se dan cuenta, aquí los listoncitos guardan la misma distancia más o menos. Los verdes, el rojo y el blanco van subiendo su distancia para poder cargar a esta barra de aquí. ¿Ya vieron? Sí la está cargando. La curva que se dibuja es una parábola. Una de las maneras de definir a nuestra amiga parábola es también por su régimen de carga. Es decir, así como la cadena cargaba en cada uno de sus eslabones, la parábola va a cargar la misma carga repartida hacia una barra con distancias equidistantes. Esto se va a parecer mucho a un puente, ahorita lo vamos a ver en la presentación. Si se dan cuenta, aquí tengo mi línea abajo, que es la de la catenaria. ¿Ya vieron qué parecidas son? Aquí voy a levantar tantito ahí está la catenaria. Y aquí está la parábola. Son bastante parecidas. Entonces espero que con esto haya quedado claro por qué Gaudí usaba las parábolas. Son dos rectas tremendamente parecidas. Pero bueno, vámonos con una cosita que se refiere acerca de las preguntas para el examen. Hay unas preguntas que tenemos que ir contestando para que ustedes puedan estudiar. La primera es, ¿cómo se define la parábola? La parábola, chicos, que sería mi curva amiga de aquí, pues se va a definir como esa curva que va a tener una carga uniforme repartida a lo largo de ella. ¿Ok? Esta carga uniforme repartida va a irse proyectando hacia un elemento que es horizontal a ella. Mientras que la definición de la catenaria o de la cadena es cuando yo levanto esto, ¿no? Cuando la carga se va a ir dando por los eslabones que tiene la cadena. Entonces, parábola es cuando tiene una carga uniforme en una barra y catenaria está así. Por supuesto tienen otra definición matemática. De hecho, la parábola es, me parece que es la distancia equivalente a un foco. Ahorita lo vamos a ver. Y la catenaria, pues, es una cadena. ¿Ok? Esta, por supuesto, es por su régimen de carga. ¿Por qué Gaudí usaba las parábolas en lugar de las catenarias? Pues porque eran mucho más sencillas de calcular para los recursos que él tenía.
Ahora, vámonos con otras aplicaciones de la parábola acerca de los puentes de ingeniería. Por su régimen de carga muy mal visto entre mi barra y mis listones, se podrán dar cuenta que es capaz de sostener con hilos una barra que le va a dar su constitución. Si nosotros invertimos ese arco, aquí está. ¿Ya vieron? Estos hilos que son los tensores van sosteniendo esta barra, al igual que, bueno, esta es una parábola limpia y esta está teniendo su régimen de carga con los listones. Una de las principales aplicaciones de la parábola justamente es esta, que es hacia los puentes. Vámonos al siguiente punto. Bueno, el paraboloide y las papas fritas. Esta parte me gusta mucho porque nos hace ver lo económico, lo efectivo de la arquitectura, y no solo de la arquitectura, pues de la geometría, ¿ok? Una de las razones por las cuales nosotros usamos al paraboloide hiperbólico es porque es muy eficiente en su comportamiento estructural. Primero hay que ver que el paraboloide se va a fundar con una parábola panza para arriba, que es la cóncava, y una parábola panza para abajo, que es la convexa. Estos nombres de cóncavo y convexo van a poderse modificar según la visión en la que yo esté observando al paraboloide, no siempre es la misma. Y aparte, la concavidad y la convexidad son una cuestión de interpretación, ¿ok? Entonces, si yo voy trasladando, ahorita vamos a ver cómo se genera, pero una parábola a lo largo de otra, voy a tener esta superficie. Si esta superficie yo la corto hacia los extremos, voy a tener esto que es un borde recto. En cambio, si yo la corto con un cilindro, que es este que se ve aquí en rosita, voy a tener a mi papa frita. Pero, ¿por qué las papas tienen esa forma? Es una pregunta que de verdad no sé si se lo hayan preguntado. Fíjense, el paraboloide hiperbólico tiene la propiedad de que, como ya está torsionado, va a ser la forma más eficiente para soportar los esfuerzos. Ahora piensen lo siguiente. ¿Qué le pasa a las papas fritas? Las papas vienen de un huevo, ¿no? Es una papa. Y esa papa yo la voy haciendo en cortes, y esos cortes son como la tapita de esto. Imagínense cuando las estoy asando, a cuántos esfuerzos se someten. Las golpean por todas partes, por arriba, por abajo, por izquierda, por derecho. Las flexionan. Hay unas que salen así bien ricas, porque técnicamente se doblan. ¿Por qué se doblan las papas? El esfuerzo tan grande que ejerce el aceite sobre ellas hace que la papa, la membrana de la papa, busque la forma más eficiente para poder soportar esos esfuerzos. ¿Por qué no se deshace? Pues porque encuentra la forma de soportar. Y la forma que encuentra de soportar es doblarse. Es que esos esfuerzos se reduzcan lo más posible, y esta geometría mágica es justamente nuestra rica papa frita, alias paraboloide hiperbólico. Ahora piensen lo siguiente: un plato lleno de papa rica. Piensen en una relación de área. Las papas a la francesa necesitaría a lo mejor una papa completa para cubrir mi plato. Pero ¿cuántas papas fritas necesitaría para cubrir el plato? Realmente sería mucho menos material, porque la forma permite que el espesor sea muy pequeño. De hecho, una de las ventajas de esta forma en cuestión de construcción es que sus espesores son muy delgados. Así es que vámonos a platicar acerca de las generaciones. ¿Cómo es que esta geometría resulta? ¿Ok? Una geometría tan mágica tiene que tener un origen mágico, ¿no? Vamos a verlo. Para esta parte nos vamos a ir al capítulo 4 de la tesis del estudio sobre el diseño del paraboloide hiperbólico. Y primero hay que pensar exactamente cómo se va generando. El primer concepto es definirlo por curvas generadoras. Y a esto, chicos, no hay otra cosa. Miren, aquí en nuestra cita, que es de Canals-Guérin,
Canals nos describe la geometría de la siguiente manera. Se engendra, o sea, se genera por la traslación de una parábola, la cual, conservándose en su desplazamiento constante paralela a sí misma, ahorita lo vamos a traducir, se mueve a lo largo de otra parábola de concavidad opuesta que se haya contenido en un plato perpendicular a la de la primera. ¿Cómo? Vamos a explicarlo de una manera más fácil. Hay una parábola que va a dar la dirección y otra parábola que va a dar la generación. Aquí tenemos mi parábola panza para arriba y mi parábola panza para abajo. Si se fijan, él habla de concavidades opuestas, porque como les dije, el asunto de la concavidad y de la convexidad es un asunto de visión. Entonces tenemos en nuestra parábola panza para arriba, que es la que está aquí en azulito, y a esa le vamos a llamar directriz, va a dar la dirección. Y hay otra parábola panza para abajo, que es la generatriz. Si nosotros empezamos a generar curvas paralelas, como nos dice este canal, lo que vamos a obtener es un recorrido en el cual esta parábola va a ir generando la superficie. Si se dan cuenta, lo que hice fue que esta azulita la dividí en puntos iguales y les fui metiendo la otra parábola. Y así justamente vamos obteniendo la geometría. Canals nos dice que el plano debe de ser perpendicular. Si se dan cuenta, este plano es perpendicular a este, de tal manera que genera la geometría. Si nosotros, chicos, hacemos la misma operación en el otro sentido, o sea, usamos a la otra como generatriz y como directriz, lo que vamos a obtener es una red, es una retícula, una malla de arcos, ¿ok? Vamos a recapitular conceptos. Nuestro primer concepto, bueno, ya no es el primero, es el 20 de su guía, es el 19. ¿Por qué se usa en puentes la parábola? Pues se usa por su régimen de carga, justamente porque la geometría permite tener una carga uniforme repartida a lo largo de toda su curva. Es ideal para este tipo de carga y es por eso que se usa para puentes. Nos vamos a la siguiente, que es ¿por qué la superficie del paraboloide hiperbólico es óptima estructuralmente? Pues resulta lo de nuestra papa frita, ¿ok? Que la papa frita andaba por acá y habíamos platicado de los esfuerzos que la golpean. Resulta que el paraboloide hiperbólico es la forma más eficiente para soportar estos esfuerzos. Una estructura que sufre tanto busca la forma más óptima, que es la del paraboloide. Aquí hay una mención que viene, que es acerca de las espaldas de los animales cuadrúpedos. Por ejemplo, las jirafas, en escala más pequeña los perros, tienen paraboloides hiperbólicos en la espalda. Piensen a la jirafa con ese tremendo cuello tan largo. ¿Cómo lo sostiene? Por medio del paraboloide hiperbólico de su espalda. Es por eso que es la silla de montar, pero eso viene en un ratito. Entonces vamos a ir platicando otra vez. Explica según Canals Gehring cómo se define un paraboloide hiperbólico, y que es justamente lo que veíamos, en el cual aquí viene la definición que nos habla: la traslación de una parábola, la cual se va a ir trasladando paralela a sí misma, así como está la verdecita, y se va a ir moviendo a lo largo de otra parábola, que es esta azulita, de concavidad opuesta, o sea, panza para arriba, que se haya contenida en un plano perpendicular, que es este, al de la primera, que es este plano de acá. ¿Ya vieron cómo no está tan difícil? Bueno, entonces ya vimos que puede ser una malla de arcos si nosotros generamos el recorrido en ambos sentidos. Justo esta malla de arcos vamos a irla obteniendo, y si nosotros vamos viendo aquí el origen de coordenada, pues estaría justamente al centro de la malla de arcos. Aquí está nuestra parábola. Esta es otra visión de nuestro paraboloide, donde vamos a nombrar a la panza para abajo como A y a la panza para arriba como B. Este es el origen, y ese origen de la superficie es donde van a aparecer nuestras amigas hipérbolas, ¿ok? Esto nos lleva, este punto mágico, como todo lo que estamos viendo aquí, se llama corona del paraboloide. Esta corona va a albergar el origen de las coordenadas. ¿Y qué creen? Que aquí justamente es donde se encuentran
las hipérbolas. Si nosotros cortamos por un plano justamente en el punto de la corona, vean aquí la transferencia, vamos a partir los gajitos del paraboloide. Y aquí es donde aparecen nuestras amigas asíntotas que van a confinar a las comadres que son las hipérbolas. Acuérdense que la hipérbola siempre aparece en pares. Entonces aquí tenemos una hipérbola y acá tenemos a la otra hipérbola. Entonces, ¿por qué se llama hiperbólico? Porque justamente cuando lo vamos cortando por planos, y vean aquí la imagen, van apareciendo las hipérbolas en los diferentes puntos. Aquí la azulita es la hipérbola. Acá bajamos un poco el plano y aquí otra vez está la hipérbola. Si nosotros lo subimos, la hipérbola va a venir en el otro sentido. Son familias. En este caso, cuando corta la superficie, aquí andan, y cuando la corta más arriba, aquí andan las hipérbolas. Por eso se llama paraboloide hiperbólico, porque contiene hipérbolas, aunque se genera a partir de parábolas. Veamos este último ejemplo, donde ya está ya parece mucho silla de montar, ¿no? Como la de los caballos. Si nosotros cortamos al plano, aquí va a aparecer la hipérbola. Acuérdense que este plano tiene que ser paralelo al XY que nosotros definimos en la corona. Si lo subimos, aquí está en la familia, y si lo dejamos acá, justo en la corona, aquí se va a encontrar la hipérbola. Estos colores definitivamente nos permiten ver cómo es el comportamiento. Vamos a recapitular nuestras preguntas. Las preguntas son: ¿cuándo el paraboloide hiperbólico se convierte en una malla de arcos? La respuesta es: se convierte en una malla de arcos cuando tenemos una retícula de parábolas en ambos sentidos. Entonces son arcos parabólicos que se encuentran en una dirección, que es la rojita, y en la otra dirección, que es la verde. O sea, panza para arriba y panza para abajo. No, el término panza no va a venir en el examen. Después dice, ¿cuál es la corona del paraboloide hiperbólico? Esta se obtiene en las parábolas centrales, el punto de origen. A este punto de origen, donde nosotros vamos a poner los elementos del plano cartesiano, le vamos a llamar corona. Después la pregunta es, ¿dónde se encuentran las hipérbolas del paraboloide hiperbólico? Las hipérbolas se encuentran al pasar un plano paralelo a nuestros ejes X y se van a encontrar en los diferentes puntos delimitados por las asíntotas. Las asíntotas es el equivalente de nuestro XY cuando vamos subiendo y bajando los planos en toda la superficie del paraboloide hiperbólico. Ahora vamos a ver lo que son las construcciones del paraboloide hiperbólico. Miren, si lo construimos por esas redes de curvas, esas redes de cables, vamos a tener aquí una estructura como la de acá. Y justo es la estructura que ocupa Fray Otto para el Estadio Olímpico de Múnich. Vean qué padre están las redes de cables con un plástico. Estas son los tensores de una de las parábolas y aquí viene la otra, ¿no? Vean qué cantidad. Obviamente estos están cortados por cilindros, pero es la misma silla de montar. Vámonos con la siguiente pregunta. Ahorita estamos respondiendo la pregunta 25. ¿Cómo se llama la obra que ejemplifica la construcción del paraboloide en su red de cables y quién es el autor? Las redes de cables son de Fray Otto y es el Estadio Olímpico de Múnich. Vámonos con la siguiente. ¿Por qué el carácter reglado del paraboloide hiperbólico se puede intercambiar generatriz y directriz? Vamos a ver el carácter reglado. Esto ya lo vimos en clase, que es la relación del plano director con respecto a las rectas, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, el plano director está volteado con respecto a las rectas que le dan origen, ¿ok? Y justamente nosotros vamos a poder construir una red de rectas. Aquí, si se dan cuenta, están nuestras tres líneas que generan la superficie y la serie de rectas que son paralelas al plano director. Nosotros podemos ver al plano director de un lado o del otro. No pasa nada, ¿no? Y de hecho podremos cuadricular completamente de tal manera que si lo vemos de una manera, las rayitas azules serían las generatrices y las naranjas serían las directrices, y si lo vemos de otra manera, serían las azules las directrices y las naranjas las
generatrices. ¿Se pueden cambiar? Son intercambiables. Esto nos da al hecho de que si nosotros vamos rotando la superficie, vamos a poder ir encontrando las parábolas. Miren, aquí está una parábola panza para abajo y aquí está una parábola panza para arriba. Y es el origen reglado de la superficie. ¿Ok? Vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué Candela adoptaba la forma del paraboloide hiperbólico sobre otras formas? Vamos a ver al paraboloide. Aquí hay otras representaciones de las rectas rotadas. Otra vez mi parábola panza para arriba, mi parábola panza para abajo. Este es hecho por rectas, ¿ok? Unas bonitas acercamientos del paraboloide. Esta es la razón. Él podía construir elementos de concreto cimbrados por medio de rectas. Esta es la razón por la cual le gustaban. De hecho, aquí hay una observación. La capacidad de cubrir grandes claros y de disminuir el espesor, dado que la forma está funcionando por su geometría y no obligada a conservar una forma, hace que sean los espesores muy pequeños y que cubran grandes áreas sin apoyos. Y esta es una razón por la cual a Candela le encantaba. Vean este mar de cimbra, todas las rectas que van generando. Aquí están las rectas que generan una curva. Esta es la de Palmira, curva panza para abajo, curva panza para arriba. Y todo es un bosque de rectas que van a generar curvas. Por eso a Candela le gustaba, no por las rectas, sino porque cubría claros muy grandes con muy poco material. Después nos vamos al proceso de triangulación, que tiene que ver con otro sistema constructivo. Vienen los 70s, viene el señor Fraiotto con sus redes de cable, pero aparte hay otra manera de encontrar el paraboloide. Si nosotros ubicamos estos cuadritos, aquí le estamos haciendo corte por un cilindro y depuramos la superficie. Cada uno de estos, si nosotros lo alineamos al piso, podremos obtener una plantilla. Esta plantilla va a poder permitir reconstruir en el espacio por medio de planos a la superficie. Ya sé que suena muy loco, pero esto se hace para construir velarias. Estos se llaman también tensoestructuras. ¿Y qué es lo que hacen? Ubican paraboloides hiperbólicos también, pero estas se hacen por medio de triangulaciones. Estas líneas, chicos, que se ven de tela, que de hecho no es tela, son telas recubiertas con teflón para hacer impermeables. Estas son producto de esas alineaciones que vimos, son triangulaciones y generan esta superficie en el espacio. Vean qué belleza. De esta manera, Oliva hace esto que son paraboloides hiperbólicos, que es la superficie del Palacio de Minería. Y esta superficie del Palacio de Minería se hace por medio de una conjugación de 4 paraboloides. Vean, aquí no se alcanza a ver, pero aquí está una de las curvas panza para arriba y de este lado una de las curvas panza para abajo. Este Palacio de Minería formó parte de un proyecto de Gerardo Oliva para poder techar de una manera inteligente, y digo inteligente porque no se tenía que ver desde afuera, tenía que ser muy ligero y lo tenía que soportar estructuras de los siglos XVI y XVII. Oliva de hecho sigue en esta línea de investigación si quieren buscarlo, pero esta es una de sus obras icónicas, que es el Palacio de Minería. Dense cuenta cómo los paraboloides ya se ven súper orgánicos, ya no se ven ni siquiera como paraboloides. Muchos decían, no, lo que pasa es que el arquitecto se inspiró en una flor. No, en realidad cortó paraboloides hiperbólicos para hacer sus velarias y generó estas formas. Y vean qué maravilla. Y es pura geometría. Vamos a contestar las preguntas que nos faltan. La primera pregunta es, ¿por qué Candela adoptaba la forma del paraboloide hiperbólico sobre otras? La respuesta es porque era la que cubría mayor área con menor material, la razón de la papa frita. Podría cubrir claros muy grandes que en sus tiempos no había una tecnología para hacerlo y lo podía hacer de una manera efectiva porque el espesor del concreto era muy delgadito.
Aparte eran formas tremendas. Yo creo que también Candela tenía ahí un factor definitivo de gusto estético sobre la forma. Y esto corre a fuerza, ¿no? Por la misma. ¿Ok? Y vámonos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la triangulación, ¿no? ¿Cómo se define el proceso de triangulación? El proceso de triangulación se define como aquel en el cual nosotros encontramos los puntos de cada plano que forma a la superficie, la cuadramos para poder hacer plantillas para que se vuelva a poder construir en el espacio. Si quieren ver la definición un poquito más descrita, está aquí dentro del texto. Nos dice, al generar el proceso de alineado, el resultado será una proyección alargada de los planos originales. Esta proyección nos permitirá la construcción de la superficie al unir estas plantillas y darle la forma por medio de la tracción de las piezas. Es justamente la mecánica del área. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se genera la plantilla? A partir de que esto que estaba en el espacio lo aplanamos y lo formamos y lo volvemos a construir. Esto nos permite hacer ligas, hacer líneas que corresponden a la tela que usamos justamente para la velaria. ¿Ok? Bueno, nuestra siguiente pregunta a contestar es, ¿qué otros nombres llevan las velarias? Las velarias también se llaman tensoestructuras. Y acuérdense que aquí me faltó la pregunta, no, ya no la voy a preguntar, pero en sí los materiales, ¿no? Que son PVC, son teflones y es lo que sirve para que sea impermeable la membrana. Ahora, nuestra última pregunta. ¿Qué obra de Gerardo Oliva se aborda y por qué? La obra que se aborda, bueno, en realidad son varias, pero se aborda el Modunam, que también son paraboloides hiperbólicos muy similares a los de los manantiales de Félix Candela, y se aborda el Palacio de Minería, porque son paraboloides, una formación de paraboloides hiperbólicos para el techado de espacios históricos. Y bueno, pues terminamos con esto, chicos. De hecho, y pues la moraleja de todo esto, y me voy así como que con las imágenes, es que el objetivo de saber de esta geometría de la parábola, de la catenaria, es definitivamente saber una partecita de esta arquitectura tan, vuelvo a decir la palabra, mágica, de entender una geometría que al parecer es complicada, pero la verdad es que no lo es tanto, y de saber de sus aplicaciones constructivas. Claro, las velarias creo que es la más actual porque los cascarones ya no se hacen y es muy difícil que sean cascarones de concreto armado. No es que no lo queramos retomar, pero ya no es tan eficiente para cubrir. Ya hay sistemas de acero que cubren la misma área de una manera mucho más eficiente y rápida. Sin embargo, se queda como una memoria de algo histórico, de algo que sucedió, de algo que fue sumamente atractivo en el tiempo, ¿ok? Y bueno, pues por mi parte es todo. Este es como que nuestro último tema teórico. De todas maneras, nos vemos en las siguientes láminas. Bye, bye.